Y me contaron una historia por ahí, muy bonita, que se las voy a contar. Que había un papá y estaba con el hijo. El papá está con el hijo y le dice: mira, hijo, ¿tú ves aquel avión que va allá? Y le dice el hijo: papi, casi no lo puedo ver, es diminuto. Ah, ok. El papá agarró al hijo y se lo llevó para el aeropuerto y le enseñó el avión de cerca. Y le dice: hijo, ¿ahora puedes ver este avión? Le dice: wow, es enorme. Le dice: sí, así es la vida del cristiano y así es Dios. La única manera de ver a Dios grande en su vida es estando cerca de Él. El papá le decía al hijo: hijo, entiende, entre más largo estás de Dios, más pequeño lo vas a ver. El avión nunca cambió de tamaño, solo cambió de distancia. Y así es la vida de nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, Dios se vuelve chiquitito, casi no se puede ver ni sentir. Pero cuando nos arrimamos a Él, se vuelve grande, poderoso, y vuelve a tomar el valor que realmente tiene, que es como rey y soberano. Y les cuento esta historia porque de alguna manera el enemigo lo sabe, Satanás lo sabe. Y entonces Satanás usa estrategias para confundirnos, alejarnos, distraernos, y comenzamos a caminar por la vida a veces muy afanados, muy preocupados, muy estresados. Y el Señor me ponía a mí en mi corazón y me decía: egoísmo. Y hoy hice la prueba en el taller donde yo trabajo. Comencé a preguntarle a uno de ellos, digo: ¿usted es egoísta? No, yo no soy egoísta. Ah, ok. ¿Usted es egoísta? No. Y yo le pregunto a todos acá, y tal vez algunos me van a decir que no son egoístas. Porque la palabra en sí, egoísmo, cuando yo no la desarmo, se ve como: no, yo no soy egoísta. O tal vez un poquito, pero no creo. Entonces yo me di a la tarea de desarmarla por completo. Pero para desarmar esta palabra nos vamos a ir a 2 de Timoteo 3. El que tiene Biblia o el que lo quiere buscar en el teléfono puede hacerlo. Le voy a dar un momentito por si usted quiere hacerlo. Porque recuerda que todo lo que nosotros traemos acá es importante que sea respaldado, porque es la palabra de Dios. Yo a usted no le vengo a dar un consejo de Gabriel, no es Gabriel, no es Vanessa, no es un ministerio. Venimos a hablar la palabra de Dios y para eso estamos acá. Para de una u otra manera ser edificados y guiados por la palabra de Dios. Que es la única, la palabra tiene vida. Y a eso Dios nos ha traído a este mundo y nos ha dejado un manual para poder ver y descubrir que en la palabra de Dios está la guía y la manera, no solamente de agradar a Dios, sino también de ser nosotros hijos de Dios y compartir de sus beneficios. Pero a veces decimos: ¿y por qué si Dios es mi Padre? ¿Por qué si yo soy su hijo? ¿Por qué yo no siento o no veo los beneficios que habla la palabra? Bueno, ahí entra Satanás. Como él estudia a veces más que nosotros, él sabe cositas que usted y yo no sabemos. Y entonces él se comienza a meter por ahí, por allá. Leyendo este libro de 2 de Timoteo 3, del 1 al 6 dice. Aquí habla Timoteo, es una carta dirigida a Timoteo y la escribe Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, es uno de sus discípulos. Y entonces dice: peligros de los últimos días. Ok, le está diciendo que hay una advertencia. En los últimos tiempos, en los últimos días, en el futuro, y posiblemente nosotros estamos más cerca de ese futuro que Timoteo. Pues ya llevamos 2024 años después, o podríamos hablar que esa carta fue escrita tiempos después de que Jesús muere y es resucitado. Entonces pongamos que de fijo tenemos más de 2000 años. Unos 2000 años más. Entonces estaríamos más cerca de esos últimos días.
Y dice, en los últimos días, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. ¿Hay tiempos difíciles ahora? ¿Qué hay usted? Sí están difíciles los tiempos, ¿verdad? Aún cuando vivimos en un país que fluye leche y miel, los tiempos están difíciles. Y si tenemos familia en otros continentes o en otros países, también sabemos que están difíciles los tiempos, no solo acá, en todo el mundo. Todos pasamos por luchas. Vea qué curioso. Entonces ahí vamos como más o menos diciendo que esta palabra como que es para mí porque estamos en tiempos difíciles y dice que en los últimos días. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma o por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar del amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice de último consejo, le dice, aléjate de esa clase de individuos. Y aquí comenzamos a desarrollar el tema de hoy. Egoísmo. La gran palabra. Una palabra que escrita en Timoteo 2, del 3, del 1 al 6, está desarrollada y está desarmada. El egoísmo es aquel amor por sí mismo, pero que buscando el derecho a ser feliz, o lo que nos dicen, todos tenemos derecho a ser feliz, busque su felicidad, todos tenemos algo por qué luchar y todo lo demás. El enemigo de una manera lo transforma y terminamos dañando el 80% de personas que nos rodean y que nos aman. Si usted se pone a analizar, cuando vemos estos puntos que yo puse acá, que dice amor por sí mismos, orgullo, desobediencia, burlistas, malagradecidos, no perdonan, no tienen control, son crueles, imprudentes, a veces son actitudes que nosotros tomamos y terminamos dañando el 80% de personas que nos rodean, que nos aman. Vamos a poner algunos ejemplos ahorita. Pero ¿por qué el 80%? ¿Por qué no el 100%? Bueno, el 10% extra es usted o soy yo, que creo que no estoy dañando a nadie. Tengo algunas cualidades de estas, pero digo, no creo. Entonces ya usted es uno de ese 10%. Y después está el otro 10%, que es algunas de las personas que nos rodean o que nos motivan a que seamos así. Ese es el otro 10%, que tampoco cree que estamos dañando a nadie. Pero este egoísmo, vamos a empezar a desarrollar esta palabra donde dice amor por sí mismos. El amor por sí mismo es cuando yo solamente pienso en mí y no pienso en los demás, no pienso en qué puedo afectar al núcleo que me rodea con mis actitudes, con mi comportamiento. Y de una u otra manera me vuelvo orgulloso. Ahora yo le diría, ¿por qué yo a usted le digo esto? ¿Por qué yo a usted vengo hoy y le presento esta palabra? Porque de una u otra manera, la única manera de nosotros comenzar a cambiar nuestra vida es conociéndonos. Y a veces yo digo, no, yo no soy tan egoísta, pero cuando yo comencé a desarmarlo, déjeme decirle que el primero que salió confrontado cuando lo leí fui yo. El primero que sale confrontado cuando usted hace una palabra de estas es uno mismo. Porque yo fui el primero que dije, no, yo no soy tan egoísta. Cuando comencé a leer, yo después terminé pidiéndole perdón a Dios. Y diciéndole, Señor, perdóname. Porque qué egoísta que he sido. Muchas veces buscando mis beneficios, entiendo que he causado dolor a algunos de los que están alrededor mío. Y siempre hay gente que te ama. La gente que está alrededor tuyo siempre hay gente que te ama. Cuando hablamos de matrimonios,
a veces nosotros como hombres o la mujer como mujer, pensando en su beneficio más que en el del otro, termina generando daño. Cuando hablamos como hijos o como amigos, a veces creyendo mi beneficio, termino dañando a personas que me aman, que también están ahí. Y me ha pasado, como le digo, lo que le estoy hablando, no estoy exento de nada de esto que le estoy diciendo. En algún momento la persona desobediente, es decir, que las personas desobedientes a los padres o desobedientes a Dios, en este caso, algunos no tenemos el papá ahorita, pero tenemos a Dios, y a veces somos un poquillo desobedientes con Dios. Hablábamos las semanas pasadas que Dios nos enseñaba a perdonar y que había cosas que teníamos que entregar al Señor, dejarle la venganza a Él, y a veces cuando no lo hacemos nos volvemos desobedientes, y el Señor me dice, eso es egoísmo. Tienes que dejar de pensar solo en ti y entender que también hay algo por encima tuyo. A los que están más jóvenes, que tienen sus padres, también es importante tener una obediencia a su padre. Va a llegar un momento en el que ya usted no va a tener que darle cuentas a su padre, va a tener que darle cuentas a Dios, pero mientras esté bajo su familia, bajo sus papás, sea obediente con Dios, porque cuando no lo somos, se mete un egoísmo en nuestras vidas. Cuando habla de burlista o malagradecidos, es porque a veces esta palabra malagradecido, vamos a enfocarnos acá. Esta fue una de las que más me golpeó a mí. Y América tiene mucho que influir en esto. La persona malagradecida no percibe la bendición que tiene. A veces los sueños que tenemos nos privan de ver la bendición que realmente estamos viviendo en un momento. El levantarnos, el respirar, el comer. Ahorita nosotros tenemos un amigo y algunos lo conocen, está entre la vida y la muerte. No sabemos si va a vivir, seguimos orando y declarando sanidad, pero no lo sabemos. Está en una situación difícil, donde tiene el corazón funcionando un 25%, 20%. Las paredes están tan dañadas que no le pueden revivir, no le pueden hacer un reseteo. Solo hay que esperar a que el tratamiento le fortalezca el corazón. Esperar. Y entonces usted dice, y él lo dice, ¿de qué valió el estrés? ¿De qué valió la fama? ¿De qué valió tantas cosas? En este momento él desearía estar aquí sentado como usted, como yo. Y entonces como que esto de malagradecimiento, persona egoísta o malagradecida, y como que calzan en todos en algún momento, ¿no? A veces perdemos la visión y también creemos que la vida es de nosotros y creemos que yo puedo usar la vida como yo quiera. Se nos olvida que hay uno que nada más cierra la llave y se acabó todo. Pero también ese mismo, todos los días, te da una oportunidad de vida, te da soplo de vida, y no solamente eso, te perdona y te deja volver a caminar. Todas las mañanas son nuevas las misericordias de Dios para nosotros. Se olvida de ayer y nos da hoy. Y el Señor eso es lo que quiere. Sea agradecido. Y Satanás en algún momento lo sabe, y él dice, ¿cómo poner egoísmo? Porque Satanás fue egoísta. El egoísmo fue lo que hizo destronar a aquel ángel precioso. Y él dijo, yo quiero, yo puedo. Y fue destronado del cielo. Donde era un ángel precioso que estaba a la par del Señor, terminó siendo destronado y coronado como el rey o el príncipe de las tinieblas. Pero él no se quedó quedito. Él dijo, ok, ahora mi trabajo. Muchas veces el trabajo de Satanás nosotros no lo entendemos mucho y creemos que él quiere que nosotros hagamos las cosas mal. Él no quiere muchas veces que hagamos las cosas mal. Él sabe que no las vamos a hacer mal, pero no nos va a hacer la vida imposible.
Ahora, ¿usted entiende eso? ¿Usted entiende que mientras usted anda caminando, levantándose y trabajando tranquilo, hay una persona, hay un enemigo? Y ahora estábamos el fin de semana y curioso lo que el pastor decía, porque decía, mira, entienda algo. El pastor donde andábamos. El día que usted aceptó a Jesús, agarraron su mejor foto del Instagram y la pusieron en la pared. Le pusieron un marquito y le dijeron, tenemos trabajo, hay uno más en la mira. Y te pusieron un principado, y te pusieron un espiritillo, y te pusieron un demonio, y te mandaron de todo. Porque ahora hay trabajo de hacerte la vida imposible. Ahora, ¿vamos a tener miedo? No vamos a tener miedo. Porque dice que Dios tiene el control y que todo se sujeta a Cristo. El problema es cuando nosotros creemos que no tenemos que sujetarnos y comenzamos a andar por la vida tranquilos y descuidados. Ahí es cuando el enemigo viene, se mete y nos comienza a dañar. Y la palabra egoísmo, cuando desarrollamos esta palabra por completo y comenzamos a ver todo esto que tiene, todas estas partituras que tiene, como ser malagradecidos, que al yo ser malagradecido me vuelvo egoísta, que al yo no perdonar me vuelvo egoísta, que al yo no tener control me vuelvo egoísta, que al yo de una u otra manera ser cruel. ¿Qué es ser cruel para usted? Vamos a ver, ¿qué considera usted que es crueldad? Vamos a empezar por don Quique. Quique, cuéntame, ¿qué puede ser un ejemplo de crueldad? Prácticamente lo que se vio en la guerra, digamos, con Ucrania, tantos muertos por solamente hipocresía de querer dominar un poco el territorio. Creo que es demasiado hipocresía de tomar el regalo divino de Dios, que es la vida, y simplemente de hacer con ellos, con el poder que el mismo ser humano, como usted dice, se da, tomarse la libertad de hacer todo lo que quiera. ¿Qué tal si yo le digo que crueldad, eso es cierto, claro, ahí no tenemos duda, eso no lo vamos a discutir de ninguna manera, eso es crueldad, pero esa crueldad a mí no me daña, porque yo no soy parte de ella. Pero, ¿qué te digo si, qué pasaría si yo te digo que crueldad es negarte a ti mismo, perdonarte? Y muchas veces somos crueles con nosotros mismos porque nos negamos el perdón, nos negamos la aceptación y nos negamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Muchas veces somos crueles con nosotros mismos porque no nos sentimos dignos a veces de poder pedir a Dios. Y dígame si no es cierto, porque a mí me ha pasado. Muchas veces yo he necesitado hablar a Dios y yo le he dicho, Señor, no me siento digno. Y me vuelvo cruel. Me vuelvo cruel. Y el Señor me llevaba a eso y me decía, en algún momento tal vez hemos generalizado mucho. Y el enemigo ha generalizado mucho las palabras. Egoísmo. Ahora que usted conoce tantos aspectos de egoísmo en algunos, yo sé que hay egoísmo de una u otra manera en nosotros, que tenemos que seguir corrigiendo. Crueldad, claro que sí, a veces la crueldad no es con los demás, es conmigo mismo. Y como te digo, cada aspecto de estos termina dañando el 80% de personas que usted ama. Se lo repito, el 10% no cree ser dañado porque somos nosotros mismos y el otro 10% es la gente que me motiva a seguir por ese camino. No creen que nos hacemos daño.